grupo, unas 6, 7 personas. Me gustaría saber si han leído el tema 1, para empezar, si están presentes, otras si han leído el tema 1, y vamos a luego de eso avanzar el tema 2 y luego vamos a ver la tarea. ¿Ya? ¿Hay alguien nuevo? ¿Alguien que sea su primera clase? Buen día. Buen día. Rodrigo. ¿Recién han podido inscribir la materia? ¿Quién más? ¿Solo una persona nueva o no se animan a decir? Martínez Mix, ingeniera igual. Pasa que recién me añadieron al grupo. Pero ya pasó, ¿no? ¿Ya estuvo en la anterior clase? Sí, es mi segunda clase recién. Ah, ya. Ya, en la anterior clase tuvimos sí, un repaso general del tema 1, que básicamente son los conceptos generales que vamos a ver dentro de la materia. Ya para los nuevos, o bueno, también para los que ya pasamos anteriormente clase, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta del tema 1, sino para que pasemos al tema 2? Ya, no hay ningún comentario, seguramente con el avance de la clase ya van a poder hacer el que corresponda, ya sea del tema 1 de este tema, ¿ya? Entonces, empecemos, por favor, ¿ya? Porque estamos 11 ya. En el primer tema habíamos visto todo lo que era concepto general o conceptos generales de sistemas de abastecimiento de agua potable, redes, sus componentes principales, los mínimos componentes que pueden componer un sistema. Ya habíamos visto también, hablado un poco de plantas de tratamiento, ya, y habíamos visto un poco nuestra realidad, cómo se manejan o cómo son nuestros sistemas, principalmente en Santa Cruz como departamento, ¿no? Habíamos hablado de cómo nos abastecemos o cómo nos abastece Saguapac, habíamos hablado de las zonas norte, sur, este y oeste del departamento, y bueno, la realidad que vive mucha de la gente aún y que poco conocemos en cuestión a abastecimiento de agua potable y su mal servicio o su buen servicio y las características genéricas y generales de cada uno de ellos. Ya yo les envié el tema 1 en diapositiva, les había comentado que prácticamente es el libro del ingeniero, del doctor Hernández, ¿ya? Él elaboró el contenido programático de la materia, entonces prácticamente el libro, su libro está en base al contenido y obviamente yo me baso en el mismo libro, ¿ya? Así que para quien pueda comprarlo, quien guste comprarlo, tenerlo a mano, es fácil de conseguirlo ahí en la misma universidad con sus anteriores compañeros o en Hidroquiver lo pueden encontrar, ¿no? Que es el Instituto del Doctor. Ya no sé cómo les habrá ido con eso también, y si no, igual yo les paso la diapositiva, ya, y ustedes pueden estudiar o leer de ahí, y si les gustaría profundizar, lo pueden hacer. Hay mucha, pero mucha bibliografía con respecto al tema de agua, ¿ya? Porque es un derecho fundamentalísimo de vida, está catalogado así, y que todos deberíamos tener, todo el mundo debería tener acceso al agua, ya así lo mandan uno de los objetivos
sentido, el gobierno nacional está implementando medidas para que Bolivia llegue al 2025 con cobertura 100% de agua, que también les había comentado que es algo muy difícil de llegar. Estamos a 2022 y faltan muchas medidas de implementar. Sin embargo, se está trabajando para poder hacerlo, ¿no? En ese sentido, y hablando de los conceptos generales como tal, ya nos corresponde ir avanzando y teníamos que ver el tema 2 según lo programado. La anterior semana, lamentablemente yo no pude estar, estuve precisamente en un curso del Ministerio de Agua, del Viceministerio, y relativo a diseño de proyectos, la nueva metodología de presentación de proyectos para financiamiento, exclusivamente para municipios. Interesante también, les voy a compartir en su momento, ¿ya? Y ahora vamos a iniciar con lo que es el tema 2, que es calidad del agua, referido a cómo define nuestra normativa nacional qué es agua potable, cómo la define, cuáles son los requisitos para que sea agua potable, la cumplimos, no la cumplimos, y bueno, diferentes realidades que tenemos, ¿no? dentro del país. ¿Ya? El tema es bien cortito en el libro y en las diapositivas, ¿ya? Sin embargo, yo les había pedido que averigüemos un poquito más sobre cierta terminología que hay dentro de la normativa, y aparte de eso, qué tan dañino o cómo afecta algún elemento directamente al agua, si le cambia color, olor, sabor o qué característica le da al agua, y cómo nos puede hacer daño a nuestro organismo, ¿ya? Vamos a ver el tema, vamos a ver qué dice la norma, y luego vamos a debatir sobre la tarea que han buscado, ¿ya? Porque seguramente algunos han encontrado un concepto, otros otro, y los vamos a ver. Vamos a empezar con la definición de agua potable, cuáles son las impurezas que tienen según el origen, esto quiere decir desde la fuente, qué requisitos o qué parámetros son los que se necesitan para la calidad de un agua en relación con su uso, y cuáles son, o a qué se refiere con contaminación de agua, y cuál es la necesidad de su tratamiento, y las normas de calidad que tenemos, ¿ya? Ya lo habíamos hablado. ¿Alguien se anima? A ver, Rodrigo, el nuevo. ¿Quién, cómo definiría un agua potable? ¿O quién se anima? ¿Qué es un agua potable para ustedes? Es la que nosotros está apta para beberla. Ya. Sin que cause ningún. Es agua, puede ser bebible, consumo diario. Ya. Efectivamente, un agua potable para nosotros, o cómo se define, ya es un agua que nosotros podamos consumir en hídrico. Esa es la definición de agua potable. ¿Conocen alguna enfermedad de origen hídrico? ¿Alguien que me pueda decir? ¿O que el agua le afecte? Cólera, por ejemplo. Cólera, ¿qué más? ¿Qué más, aparte del cólera? ¿Qué es lo más básico? Sí, fiebre tifoidea también. ¿Qué es lo más básico? Cuando usted va a otro lugar, toma un agua y siente que le hace daño. Diarrea. Sí, lo primero, ¿no? Ya si la diarrea se complica, ya va a un punto más, ¿no? Ya determinan si es cólera, disentería, también está la fiebre tifoidea, incluso hasta poliomielitis
se ha detectado que ocasionan las aguas contaminadas, ¿no? Entonces, son muchas las enfermedades. Básicamente, lo que más enferma a una persona es que el agua tenga patógenos o microorganismos. Y estos son debidos a las S fecales, ¿no? La famosa Escherichia coli, ya esa es producto de las S, aguas contaminadas por S, ya sea de humano, ya sea de animal, ya, pero esas bacterias contaminan y son las que más producen efectos negativos en contra de la salud de las personas, ya. También salen hongos a veces cuando se lavan con Hongos, agua bacterias, contaminada. ameba, salmonela, ¿no? Exactamente. O sea, hay un sinfín de enfermedades producidas por un agua contaminada. Y esto estamos hablando de microorganismos que rapidito lo detecta el organismo, ¿no? Tomás el agua, inmediatamente te duele la barriga y ya te genera cierto malestar en el estómago, con lo que conlleva, ¿no? Estas son las reacciones inmediatas. Ahora se ha venido estudiando también ya que muchos otros elementos que contiene el agua, ¿no? A lo largo del consumo, 20 años, 30 años, igual te produce un daño, ¿no? En el transcurrir del tiempo, ¿no? Eso lo han debido leer cuando han buscado seguramente el manganeso, el flúor, ¿no? Eso según el tiempo es que recién se detecta. Ya. Entonces, habíamos dicho que un agua potable es aquella agua que está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle ningún trastorno fisiológico. Esta agua debe ser incolora, inodora, insípida y cristalina. Ya debe tener cierto contenido de sales y gases como el oxígeno, el anhídrido carbónico, además de ser ligeramente alcalina y no contener gérmenes patógenos. Esa es la definición ideal y bonita, ¿no? Del agua potable. Sin embargo, habíamos mencionado que no necesariamente tenemos un agua potable, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la normativa nacional establece que los requisitos para un agua potable no necesariamente los cumplimos al 100%, o hay parámetros que te dan límites, ¿no? Entonces, que permite la normativa que el agua las tenga. Entonces, esas comúnmente son aguas que tienen cierto color, cierto olor, no es cristalina como debería ser, ¿ya? Sin embargo, la norma dice que no necesariamente tiene que afectar al organismo, ¿ya? Veamos las impurezas del agua según su origen, ¿ya? A esto se refiere a de dónde tomamos el agua, o de dónde, o de qué tipo de fuente viene, ¿no? Según a eso vamos a tener un agua más o menos contaminada. Las impurezas que poseen las aguas son adquiridas antes del proceso de captación, o sea, todo el recorrido que hace el agua hasta que llega a una fuente y nosotros ya la tomamos de la fuente, ¿no? Entonces, según su origen, las aguas de lluvia generalmente contienen impurezas como ser partículas de polvo, arenillas, sales, ¿ya? Y dentro de sus minerales tenemos oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, cloruro. Todo va a depender del recorrido que hagan estas aguas, ¿no? Directamente las aguas de lluvia, las que son captadas, ¿no? Y tenemos para las aguas superficiales, que habíamos dicho también que este tipo de agua es la que más impureza tiene, porque está prácticamente en contacto con todo el medio ambiente, ¿no? Entonces puede contener arillas, arcillas, lodos, protozoos, limos, algas, bacterias,
independientemente de que tenga acceso uno al agua superficial y ya las mismas personas le lancen bolsas, botellas, ¿no? Otro tipo de materiales que están también presentes. Y en el tema mineral pueden contener amoníaco, nitritos, nitratos, ácidos, color, metano. Comúnmente color tienen, ¿no? Por el tema de los limos y arcillas que arrastran, de los sedimentos. Entonces siempre va a tener coloración. Y más en la zona que se encuentra, ¿no? Eso lo define ya el lugar. Y en las aguas subterráneas habíamos hablado también y mencionado que este tipo de agua es la más limpia que se pueden captar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa como por un filtro natural. De hecho, cuando nosotros hacemos tratamiento de agua, en los procesos de filtración que son parte de los tratamientos de agua, imitamos o simulamos las capas de terreno para poder filtrar el agua, ¿no? Eso lo vamos a ver en el tema 3 de lo que es plantas de tratamiento de agua. Entonces, comúnmente las aguas subterráneas lo que contienen son los minerales, dependiendo de los estratos que haya pasado, como ser bicarbonatos, cloruros, calcios, potasios, carbonatos, nitritos, magnesios, sulfatos, nitratos, sodio, ¿ya? Si se fijan, no tienen las arenas, lodos, limos, arcillas que le dan color, ¿no? al agua. ¿Por qué? Porque ya ha pasado por todo un proceso de filtración. Insisto, son las aguas más limpias y más aptas. Comúnmente lo que pasa es que nosotros contaminamos el agua al salir ya del pozo o en su traslado hasta las redes de distribución o en su traslado al tanque, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Nada? Ya. Disculpe, antes de ser, ¿cómo se llama? De extraer el agua de subterránea, eso va a depender qué tipo de tratamiento va a tener, ya que pasa por diferentes tipos de extractos. Sí, sí, efectivamente, el agua subterránea comúnmente en algunos lugares ni siquiera se la trata, ¿ya? Directamente sacas el agua del pozo y del pozo o puede ir directo a una red o puede ir a un tanque de almacenamiento, ¿ya? Si tiene todas las condiciones, no es necesario hacerle ningún tratamiento. Sin embargo, se recomienda, la norma te recomienda que sí o sí hagan el tratamiento de desinfección, ¿ya? ¿Cómo se desinfecta un agua? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es lo más común para desinfectar un agua? Hacerle Echarle hervir. una gotita de cloro nomás. Sí, clorando a través de la cloración. Ese es el método más sencillo, echarle cloro, el método más sencillo y más conocido, más económico para desinfectar un agua. Y cuando hablamos de desinfección de un agua, se refiere yo voy a desinfectar el agua, dice. ¿A qué? A liberar el agua de patógenos, de bacterias, de lo que sean microorganismos u organismos vivos dentro del agua. Para eso se utiliza. Lo más común es usar el hipoclorito de sodio, de cloro, perdón, ¿ya? El hipoclorito, no, sí, el hipoclorito de sodio o el cloro directamente, ¿ya? Hay diferentes dosificaciones, dependiendo, uno lo venden en polvo, otros así en líquido como similar a la lavandina, ¿no? Que es lo que más conocemos. Ya otros procesos hay como que vienen en tabletas, ¿no? Ya eso dependiendo ya de la forma de la utilización. Sin embargo, lo más común es utilizar el cloro, ¿ya? Es la única recomendación que hay, ¿no? También Sí, dice que se desinfecta hirviendo 1 minuto el agua. también, ¿no?
Ya. A ver, entre los minerales que yo les dicté en la última, en la tarea, está, ¿no ves? ¿Por qué se forma el famoso sarro? El Cuando tiene calcio. muchos minerales, ¿sí? A ver, Por el Eh, calcio, creo. sí. Cuando tiene mucho calcio, o hay otros minerales también que producen que se forme una capita blanca, ¿no? En las tuberías, y, o que salga el agua incluso media blanca, media lechosa, ¿no? Eso es debido a la alta cantidad de calcio que se tiene dentro del agua. Por eso es. ¿Ya? Entonces, claro, eso está en función, ¿no? de la calidad del agua que tengamos. ¿Ya? Bueno, volviendo a la desinfección, es común que se haga mínimamente ese proceso de desinfección. ¿Y por qué? No es que el agua salga contaminada, sino que nosotros la contaminamos ya al subirla al tanque o al entregarla a la red. ¿Por qué? Porque comúnmente si el pozo o la boca de pozo de donde se saca el agua subterránea no está protegida, ya, o está a la intemperie, o el lugar donde se ubica no tiene cerramiento, y por ahí pasan bichos, animales, pasan caballos, vacas, perros, ¿ya? Y suelen contaminar la boca de pozo, ¿no? Al haber el contacto con el agua, con la S, los microorganismos y patógenos migran donde está el agua y inmediatamente contaminan el agua, y el agua que se entrega ya al tanque o que se entrega a la red ya va contaminada, ¿no? Por eso es que se recomienda, lo más común e ideal es que se coloque un hipoclorador, ¿ya? Dentro del tanque de agua, o no dentro del tanque del agua, dentro de la caseta ¿ya? Donde el agua que baja del tanque ya se le empieza a inyectar cloro o a bombear cloro, y ya esta agua automáticamente vaya desinfectada a la red de distribución, ¿no? ¿Por qué se recomienda que sea en la caseta de bombeo cuando el agua esté saliendo del tanque? Por si hay una contaminación entre la boca de pozo y el tanque, o el tanque no sea hermético, porque en algún caso la tapa del tanque no es hermética, entonces o se roban la tapa del tanque, o se fregó, o la golpearon, o la quebraron, cualquier motivo, uno va y abre un tanque, y no es novedad ver dentro del agua ratas muertas, víboras, aves muertas, ¿no? Entonces, eso contamina sí o sí el agua ya del tanque, ¿no? Por más que no se haya contaminado en la boca de pozo, se contamina en el tanque. Entonces, la recomendación es que el hipoclorador vaya a inyectar agua ya cuando el agua baja del tanque hacia la red, ¿no? Hay lugares, llegas a comunidades donde te dicen no, porque huele a lavandina, no, porque sale blanca, y no quieren, ¿no? Entonces, como esos usos y costumbres, y uno no se puede a veces entrometer, ya lo que se recomienda es que traten de que su tanque sea hermético, de que le hagan mantenimiento, de que su boca de pozo esté bien protegida, ¿ya? Cercada para que no ingresen animales, ¿ya? O evitar lo máximo posible. O se les recomienda que hiervan el agua, ¿ya? Y se les recomienda que cada 3 meses vacíen su tanque y lo cloren, lo laven por lo menos con cloro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no se acostumbran, o según ellos les cambia el sabor o el color o el olor
el tema de clorar, ¿no? Entonces, igual se les hace todas las recomendaciones posibles. Ahora, si se les puede hacer talleres de socialización con el municipio y tratar de hacerles cambiar un poco la perspectiva, sería ideal, pero difícilmente se da, ¿no? La bibliografía dice que hay diferentes calidades de agua dependiendo del uso, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo que el compañero mencionaba ahorita, de cuando se hace sarro, ¿no? Entonces hay tratamiento, que lo vamos a ver en el tema plantas de tratamiento, ya, que hacen que el agua tenga una mejor característica o mejor calidad en función al uso que se tenga, ¿ya? Cuando es para consumo humano, según la tabla, es agua potable, ¿no? Que ya la hemos definido. Cuando son lavanderías y textilería, agua suave o blanda. ¿A qué se refiere con agua suave o blanda? Que se la desmineralizan. ¿Para qué? Para que estos minerales, estos calcios, estos sulfatos, no afecten las máquinas, ¿no? No afecten las máquinas porque ese sarro produce que se tranquen o que se desgasten engranajes, ¿ya? Entonces, lo ideal es primero suavizar o ablandar las aguas, ¿no? A ver quién me dice cuál es la diferencia. ¿Quién ha ido a Roboré, por decir? Cuando se lavan las manos en Roboré, en San José, en esa zona de Chiquitanía, o cuando se bañan. ¿Alguien me puede decir la diferencia de bañarse por la zona de Chiquitanía y bañarse acá en Santa Cruz? ¿O no se han dado cuenta o no se han bañado cuando han viajado? ¿No? Cuando uno lava ropa, se baña o se quiere lavar las manos simplemente, pareciera que el jabón nunca va a salir y que sigue uno con las manos enjabonadas, ¿no? ¿Se han dado cuenta alguna vez? No puede ser. No han viajado. Hemos viajado para allá. Solo por Ya, bueno. Ya, pero cuando viajen entonces, ya, se van a dar cuenta que cuando uno se lava las manos, o sea, lo normal es que uno agarre un poquito de jabón o detergente y se lave y ya, ¿no? Pero allá pareciera que uno hace el trabajo de lavarse las manos porque no sale y no sale y no sale, ¿ya? A esas aguas, ya que no tienen muchos minerales, se le llaman aguas suaves o blandas, ¿ya? Y al revés, ¿no? Las aguas duras tienen muchos minerales. Por ejemplo, nuestra agua en Santa Cruz está clasificada como aguas casi duras porque tiene mucho mineral. Entonces, es otro tipo de tratamiento que se les tiene que hacer, ¿ya? La bibliografía menciona que, por ejemplo, para fábricas de hielo tiene que estar el agua libre de gases disueltos, para fábricas de papel, aguas libres de color y grasa, para plantas eléctricas, aguas libres de minerales, ¿no? Y para las fábricas de bebidas y licores, aguas libres de minerales también. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma? Para un agua potable debe tener ciertas características. Sin embargo, para otro tipo de uso, ya no necesariamente tenemos que potabilizar el agua, sino que hay que hacerle tratamiento exclusivo o menos tratamiento que un agua potable, ¿no? ¿Por qué? Porque en función al uso que se le dé, va a ser más económico o va a cumplir con la calidad y características que necesita. ¿Ya? En otros países se alteran porque, por ejemplo, nuestro país utiliza agua potable para el inodoro, ¿no? ¿Cómo van a usar un agua potable? Tanto que cuesta potabilizarla, ¿cómo van a utilizar agua potable para un inodoro?
¿Por qué? Porque en teoría nuestra agua es tan buena, nos ha costado potabilizarla, que tranquilamente uno podría levantar la tapa del inodoro con una taza y tomarla. Es agua potable. Obviamente que no lo van a hacer, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero es por la cultura que se tiene. Sin embargo, sí es potable, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos países ya con la escasez del agua están utilizando agua de reuso, aguas algo tratadas ya que vienen de las plantas de tratamiento, ya, o aguas de lluvia, o aguas, no sé si han visto seguramente, ya que hacen esos sistemas donde el agua que sale de tu lavandería es la que va y llena la... Recording in progress. Bueno, creo que ya estamos todos nuevamente, ¿no? Perdón, creo que no me di cuenta. Que normalmente les digo un minuto antes. Fue la emoción. Estábamos mencionando que... a ver. No se escucha.
Aquí me está ofreciendo su cuenta premium. Ya lo vemos, ¿ya? Estábamos mencionando, por lo menos les estaba comentando, me están escuchando, ¿no? Les estaba comentando Sí. acerca de la calidad de agua y que, por ejemplo, en otros países, si bien nosotros utilizamos agua potable para los inodoros, en otros países es un desperdicio, ¿no? De agua y ellos utilizan aguas reusadas o reutilizadas o reusan el agua. Ya, por ejemplo, de las lavanderías sacan como un tanque paralelo al tanque de esa preocupación, ¿no? A la familia, a los hijos y las siguientes generaciones, ¿no? Para que ellos no sufran después por las características que tenemos ahorita, el cambio climático, el tema de sequía, cómo se está utilizando, cómo se está desperdiciando el agua, los costos de tratamiento, tanto para potabilizar como para tratar aguas residuales, ¿no? O sea, se están magnificando y va a haber un punto, ¿no? En que no va a ser difícil contar con agua. Obviamente eso quizás nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero sí las generaciones que se vienen. Entonces se está tratando de concientizar a la gente en hacer lo más posible, hacer eficiente el uso, ¿no? Antes de que hablemos de contaminación, ¿alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna observación? Disculpe, antes se usaba esa cañería de plomo, ¿eso no llegaría a contaminar el agua? ¿O cómo contamina ese tipo de cañería? Eso no lo entiendo. De cañerías ¿Cómo? ¿Cuál de era la plomo, dice. Ajá. O no sé qué Mm. material era, pero me han dicho que era contaminante. Sí, habían antes, utilizábamos tuberías había De las cañería. acero, habían las de acero, habían las de fierro galvanizado, ¿no? Que las de fierro galvanizado en realidad lo que hacen es, que sí o sí, pues ustedes conocen el fierro, ¿no ves? Lo que hacen es, al contacto con el agua se oxida y al abrir ya tu pila, tu grifo, automáticamente arrastra, ¿no? Ese óxido y de una u otra manera le cambia el sabor, le cambia el color, incluso el olor, ¿no? Si lo oles, huele a fierro, ¿no? El agua. Entonces, antes se utilizaban otro tipo de materiales. Esos materiales ya han ido de a poco dejándose de usar. En algunos lugares los utilizan, o en algunos lugares todavía se utilizan accesorios de fierro galvanizado, ya, pero ahora lo que comúnmente se está empleando es PVC, ya, el PVC o plástico que conocen, ya, para evitar la contaminación por costo, por practicidad, ya se han ido reemplazando, ¿no? Pero eso ha sido a través del tiempo y la experiencia que se ha venido viendo cuánto te afecta, como en todo, ¿no? Tratamos de ir mejorando, ir avanzando e ir a la par de la tecnología, ¿no? Para que sea más práctico la instalación, para que sea más económica, siempre tratando de ser eficiente, ¿no? El sistema de agua potable en sí, en este caso, ¿ya? Sí, sí Ingeniera, había. una dudita. Eh, en el país, en la zona donde la temperatura baja a cero y va más abajo de cero, como en Potosí, ¿qué estilo de tuberías o cañerías utilizarían allá? Ya. Hay tuberías que son de PVC también, pero que vienen como protegidas interiormente, algunas fibritas así o una lanilla, vienen ya especiales, ¿no? O así como acá, por ejemplo, usamos tubería normal, utilizamos tubería para agua
caliente, ¿no? También hay tuberías que son protegidas o especiales para lugares donde hay nevadas, ¿no? Donde hay donde el frío es extremo, ¿no? Para que no, porque al salir el agua se congela, pues, ¿no? En temperatura fría. Entonces hay opciones, ¿no? Que te dan cierto alivio, no necesariamente el 100% o como se quisiera, pero sí tenemos en el mercado. Especialmente, o sea, yo he ido, por ejemplo, al Alto y en la noche ya vos no podés, ¿no? No podés ni ir al baño, ni cuando en invierno al menos, ni sacar agua de la pila, ¿ya? Y para evitar eso ya hay en el mercado tuberías que vienen con cierta protección para que le cueste congelarse el agua. No es que no lo haga, ¿no? Porque la temperatura no te ayuda, pero sí para darle mejores condiciones al agua y no se congele tan rápido. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario, inquietud? Ya han podido, después de la primera clase, por lo menos han visto cómo funciona su medidor, cómo ingresa el agua a su vivienda, si tienen pérdida, no tienen pérdida. Les ha dado por lo menos la curiosidad y ahora... Disculpe, ¿y las cañerías qué tanto deben estar separados del sistema alcantarillado? Ya, la normativa establece, si mal no estoy, no recuerdo exactamente el dato, pero debe estar distante en horizontal y en vertical. Si mal no es 1 metro horizontal y 0,80 vertical o al revés. Lo vamos a ver gráficamente cuando veamos instalaciones, ¿ya? Pero sí la normativa nos establece. La NB 688, que es la que nos rige, establece los rangos, ¿ya? Que se tiene que ir por la acera o al lado de la acera, a distante tanto en distancia del cordón, ¿ya? Y separadas, ¿no? Especialmente de la tubería de alcantarillado, ¿no? Porque por alguna fuga dentro de alguna fuga que hay en el alcantarillado puede contaminar la de agua potable, ¿no? Lo establece la normativa. Ahí es el dato, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es la contaminación de agua y la necesidad que se tiene según al contaminante, el tema del tratamiento. La contaminación de las fuentes de agua producida por el hombre, ya vamos a ver por qué, ha obligado a tratar las aguas antes de efectuar el abastecimiento para el consumo a las diferentes poblaciones. ¿Para qué? Para garantizar la salud. Principalmente, o sea, el tema es salud, ¿no? Para que el agua que se entrega al usuario no vaya a contaminarle, no vaya a hacerle daño y no vaya a procurar o no vaya a dejar enfermedades, ¿no? Se dice, o por lo menos los parámetros que saca el sistema de salud o la Organización Mundial de Salud, que es la que nos rige a nivel mundial, o sea, un peso que yo invierta en darle agua potable o agua apta para el consumo humano a la población es como 3 pesos que yo ahorro dentro de mi sistema de salud, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en ese dato, es que se invierte en el tema de dar agua potable o agua segura a las diferentes poblaciones y no tener que tratarlas ya o invertir más recursos o el triple de recursos en lo que es ya los tratamientos de salud provocados por alguna contaminación del agua, ¿no? ¿Cómo contaminamos nosotros? Ahorita vamos a ver, ya, a ver, leamos esto. Es por ello que a la hora de proyectar obras de abastecimiento se hace necesario analizar la calidad del agua de la fuente
para a partir de ahí poder seleccionar el tratamiento que será sometida al agua antes de su entrega a la población. Efectivamente, en función de cuál sea la calidad de nuestra agua, es que nosotros vamos a ver la necesidad de qué tratamiento implementar, ¿no? Si solo le queremos quitar color, sabor, si hay los recursos para hacerlo, ya si solo se va a desinfectar, o sí se tiene que hacer un sistema de tratamiento convencional y completo para poder tratar el agua. Entonces nosotros vamos a definir eso en función de la calidad del agua de la fuente. Primero definimos la fuente, ¿no? La fuente es el lugar de donde vamos a traer el agua para abastecer al sistema. Ya esta fuente hemos dicho que puede ser superficial o puede ser subterránea. ¿Qué es lo primero que hacemos? Detectar, ¿no?, el lugar de donde vamos a definir nuestra fuente de agua, ya, y hacerle los respectivos análisis, ¿no? Estos análisis hay muchos lugares que los hacen, la misma Universidad Gabriel René Moreno los hace a través de creo que Civil ya tiene, Ingeniería Química ya tiene, el UTALAB, la PASO, y hay otras cooperativas, aparte de Zaguapac, cooperativas grandes en el departamento, que ya también cuentan con su laboratorio de aguas, ¿no? Y en base a la normativa, a la NB 512, ya, que donde ya establece esta normativa qué parámetros debe cumplir el agua o cuáles son los requisitos mínimos para que un agua sea potable, ya en función a lo que dice la normativa, estos laboratorios de agua hacen o realizan la toma de muestra de la fuente y te dan las características. Entonces ya cuando te dan, que tarda un par de días, los análisis, cuando te dan los análisis, ya ven específicamente qué parámetros se están saliendo. ¿Por qué? Porque hay parámetros que están dentro de, y que no te va a provocar ningún daño el agua. Ya, ver qué parámetros podemos atacar y según a eso, atacar o corregir, y según a eso ya nosotros implementamos o diseñamos o proveemos cómo va a ser nuestra planta de tratamiento. Ahora, esa es una cosa, ¿no? Y de ahí a que podamos ejecutarla o podamos implementarla es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, la idea es que cuando nosotros ya detectamos una fuente de agua, lo primero que nosotros debemos hacerle es el análisis de agua y en función del análisis de agua ver qué tratamiento corresponde, ¿ya? El agua en su estado natural y antes de su tratamiento contiene numerosas sustancias, algunas de ellas perjudiciales para la salud y muchas veces proceden de la actividad del hombre, como ser residuos urbanos, residuos industriales, residuos agrícolas, residuos ganaderos. O sea, en resumen, aparte de lo que se contamina el agua misma, por ya sea si es agua de lluvia, por ejemplo, si captamos agua de lluvia, comúnmente lo hacemos de los techos, en los techos hay polvo, tierra, hay dichos, ¿ya? En las presas, represas, bueno, puede venir más contaminada, ¿no? O más arrastre de materiales, en los subterráneos, que son los menos contaminados, puede ser ya en la salida del agua subterránea como tal, aparte de todos esos elementos, sales, minerales, sedimentos que ya tiene el agua por su origen, nosotros somos los que más contaminamos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque por todo lo que generamos residuos urbanos, está referido a la basura, toda la basura que nosotros generamos a diario. ¿Se han dado cuenta cuánto generamos de basura al día? ¿No? Peor después de la pandemia, ha sido más, ¿no?, más complicado. Utilizamos plástico para envolver las comidas, los cubiertos, para todo, se ha duplicado, si no es más, el tema de plástico, ¿no? Residuos industriales, si hay cerca de la fuente, esto está más referido, ¿no?, al lugar donde está emplazado nuestro proyecto, o donde está nuestra fuente de agua, ¿no? Si hay industria, ¿no? Hay industrias que botan sus aguas contaminadas y bueno, eso contamina los acuíferos, ¿no? En el tema de residuos agrícolas y residuos
ganadero está referido a que ahorita se utiliza mucho pesticida, se utiliza mucho, muchos tratamientos, ¿no? Para insecticida, fungicida, ¿no? Se hacen muchos tratamientos, tanto a las plantas para sacar mejores productos, como por ejemplo los transgénicos y N cosas, ya, o hay un control mayor para mejorar lo que es las plantaciones, las cosechas, ¿no? Y utilizamos ya aditivos químicos que de una u otra manera están contaminando nuestro suelo. Al contaminar el suelo y al pasar el agua también se va contaminando, ¿no? ¿Ya? Y bueno, los residuos ganaderos está un poco más referido a cuando hay criaderos o hay establos, ya sean las heces, ya sean los cueros, las vísceras, los lavados de esto, o todo el proceso que significa, ¿no? Obtener 1 kilo de carne, ya, todo el proceso. Utilizamos agua, ¿no? Para lavar, para trasladar, para tratar, para transformar la materia prima. Es agua lo que utilizamos. Y de una u otra manera, esa agua la volvemos al terreno sin tratar muchas veces, porque no contamos con las tecnologías de hacer los tratamientos, ya. Volvemos a contaminar el suelo, volvemos a contaminar el agua o volvemos a contaminar los cuerpos receptores, ¿no? Entonces, no es solo que el agua contiene sales minerales que vienen desde el origen, ¿no? Sino que también nosotros la adicionamos, ¿no? Aquí estábamos viendo. Aquí bien gráfico, no puede estar mejor, ¿ya? Los acuíferos son los bolsones de agua que tenemos dentro o debajo de la tierra, ¿sí? Eso creo que no había duda. Y nosotros, a través usos domésticos, ¿a qué se refiere usos domésticos? Al agua que nosotros mismos botamos, evacuamos, ¿ya? O que tiramos, o cuando hacemos los famosos pozos absorbentes y no son bien hechos, se sale pues el agua, ¿no? Y esa agua va directamente a los acuíferos, ¿no? Ahora la naturaleza sabia hace que el acuífero al salir vaya filtrándose de tal manera que es un tratamiento natural, ¿no? Eso donde tenemos buenos acuíferos, ya, porque hay lugares que no se tienen. Productos de granja, vertidos industriales, ¿no? Vamos contaminando también con diferentes químicos, ¿no? Dependiendo de lo que se use. Plaguicidas, abonos, todo eso. De alguna manera estos químicos se introducen al terreno, contaminamos el suelo y con ello contaminamos los acuíferos, ¿no? Eso es producto de nuestras actividades diarias, ¿no? Ya sean las domésticas o las industriales. Lo mismo, miren, cuando hay, acá veíamos un acuífero, ya un agua subterránea. Acá hacemos lo mismo a los cursos naturales, ¿no? A un río, por ejemplo. Llegas a alguna comunidad, verde el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque directamente vierten sus residuos, ya sean residuos sólidos o ya sean residuos de alguna actividad agrícola o de alguna actividad industrial, y vierten directamente al río y no hay control, ¿no? No hay control. Algunas fábricas ya sí hacen un tratamiento previo, ¿no? Para alargar el agua al río. ¿Dónde creen ustedes que larga las plantas de tratamiento de aguas residuales que tiene Zaguapac, por ejemplo? Las aguas tratadas, las aguas servidas. Al río, ¿no? Y ese río se conecta con otro río y todo es, ¿no? Un circuito, y ese río va alimentando las poblaciones aguas abajo, ¿no? Entonces,
estamos contaminando todo el tiempo. Aquí nosotros, ¿no? Nosotros cuando cocinamos, por ejemplo, los aceites, las grasas, ¿cómo se llama, Lola? ¿Alguien me dice? ¿Detergente? Sí, exactamente, no me salía, pero sé que estaba atento, gracias. ¿Ya? Los detergentes que nosotros utilizamos, todo eso lo largamos y contaminamos nuevamente el mismo agua que nos costó tanto potabilizar, contaminamos, ¿no? Entonces lo largamos, un poco se infiltra, otro poco se va al alcantarillado, otro poco se va al pozo absorbente, si es que lo hubiera, ya, y venimos contaminando y contaminando, ¿no? Entonces, de nuestro uso diario, y o sea, es lo que hay, ¿no? O sea, no puedo decirles yo, no utilicemos detergentes, no utilicemos champú, no utilicemos cremas que son llenas de químicos, grasa y no sé qué más. No, ¿no? Sin embargo, lo que se pretende es minimizar, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Para tratar de contaminar menos o hacer que el uso del agua sea más eficiente, ¿no? Y esto pensando en un futuro, ¿no? Pensando en un futuro porque va a ser más difícil en años posteriores el tema de la potabilización del agua con respecto sobre todo a costos, ¿no? O que se nos acaben las fuentes de agua. Ya, igual, hablando de domicilio, miren, si ustedes se fijan, el dibujito es bien bonito, bien simpático, ¿no? Los animalitos, nuestros mismos, pollos, gatos, o sea, todo de alguna manera, ¿no? A través de las heces, contaminamos el terreno, con el terreno el agua, ¿no? Entonces es un ciclo que lo vivimos a diario, que lo tenemos a diario, y que tenemos que buscar los puntos de equilibrio, ¿no? Para que no nos produzca el medio ambiente a nosotros ningún daño, ni nosotros le produzcamos a él, ¿no? Por lo menos esa es la meta. Ahora, ¿cómo lograrlo? Depende de muchos factores, ¿no? Ya, hasta aquí algún comentario, sino para que veamos el último punto ya, que es la norma de calidad, las normas de calidad del agua que tenemos. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? También hay contaminación por minería, ¿cierto? La Sí, conexión cruzada también genera. sí, efectivamente. Hay el proceso minero es un tema industrial, ¿no? Donde hay zonas, donde hay mucha mina o la actividad minera es la principal, todos los vertidos, ¿no? Lo hacen al río y contaminan, ¿no? Y hay elementos que ya se ha descubierto que son cancerígenos, ¿no? Que a lo largo del tiempo van produciendo daño, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros provoquemos, pero como les digo, o sea, es algo que no podemos evitar, ¿no? Pero sí podemos minimizarlo. Por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer en los vertidos industriales? Que cada industria cuente con su pequeña planta de tratamiento, que le dé un espacio para reducir, ¿no? Los parámetros que tengan y se larga al río un agua ya semitratada o más tratada y contamine lo menos posible. ¿Para qué? Para que la población que está aguas abajo le cueste menos tratarla, ¿no? Y pueda consumirla. Porque puede ser que esta agua hasta la envenenen el agua, han visto, ¿no? Que hay eh, peces o los animales del agua muertos por la contaminación que hay, ¿no? Y esto se da más por desechos o vertidos industriales y sólidos que por otro tipo ¿no? Otro tipo de contaminante. ¿Ya?
¿Algún otro comentario? Sí, 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 puede suceder, puede suceder. Puede suceder que ahorita cuando preguntaban la distancia, precisamente entre alcantarillado y agua, ¿por qué? Porque suele suceder, o ya se ha visto, de que cuando la tubería la colocan muy cerca y hay una filtración, o sea, da la casualidad que hay filtración en la tubería del alcantarillado, que está más abajo, y la tubería de agua potable, ¿no? Y que esta agua migre de tal manera que contamine ¿no? Y ya eso sería prácticamente en la red matriz o al ingreso de la red, ¿no? Entonces sí, sí, ya en la entrega, el punto final, sí, sí puede haber, y no es raro, y les he mostrado en las primeras diapositivas, que cuando abrís tu grifo de la casa, ¿no? Resulta que hay filtración, se hace un charco de agua, y en ese charco pasó la gallina del vecino, el perro que tenemos, no sé, ¿ya? Y, o sea, se transfiere inmediatamente por el agua los microorganismos, ¿no? E incluso al abrir el grifo ya hay, ¿no? Esa contaminación. Entonces, de muchas maneras podemos contaminar el agua, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces hay que tratar de que tu sistema no tenga filtraciones, ¿no? O que tus grifos estén protegidos, ¿no? Por lo menos eso lo evita uno en casa. Y hay mucho interfiere los pozos absorbentes. Como no es común que tengamos alcantarillado. Alcantarillado tiene hasta el cuarto anillo, Zaguapá lo da el servicio de alcantarillado sanitario, tiene los lotes, una parte de los chacos, una parte de la villa y una parte de Plan 3000. Y el resto no tenemos alcantarillado sanitario. ¿Cómo lo hacemos? O a través de un pozo absorbente, ¿no? O a través de, ¿cómo se llaman? Las galerías filtrantes, que sí funcionan similar al pozo. Ahora, si este pozo no está bien hecho, va a filtrar el agua y va a contaminar, no precisamente el acuífero, que obvio sí lo puede contaminar, pero hay veces que contamina la red de agua que está en tu casa, o sea, vos mismo te estás contaminando o le estás contaminando al vecino, ¿no? Entonces hay que cuidar de igual manera, que nuestros pozos sean bien ejecutados para que no suceda esto, o nuestras cámaras sépticas también sean relativamente herméticas, se haga la limpieza cada el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, para que no contaminemos. Esa es la figura así en términos generales. ¿Alguien más? Van a revisar ahora ya sus cámaras sépticas y sus pozos. No nos percatamos, ¿no? Hay cosas que son bien comunes o que las vivimos a diario, o no nos damos cuenta a veces o muchas veces la importancia que tiene. Ya. Bueno. Normas de calidad del agua, ya. Estamos ya, nos va a dar tiempo para ver este puntito, y en la última conexión ya vemos las definiciones de los diferentes parámetros que tiene la normativa. ¿Ya? La norma de calidad que nos rige a nosotros es la NB 512. Me imagino que la pudieron bajar del internet. Son creo que 16 hojas, no son más. Y las importantes, o la donde te establecen los parámetros, son unas 10. O sea, no es un documento largo, ¿ya?
Esta normativa está prácticamente en base a la normativa internacional, ya nos define la 512 qué parámetros debe cumplir o qué parámetros mínimos debe cumplir un agua para establecerla como potable. ¿Ya? En esta tablita, no yo, porque el que ha recogido esta información ha sido el doctor Hernández en su libro. Ya yo siempre utilizo la NB nomás. Están recogidos aquí los valores mínimos, ya que establece la normativa, porque está en base a esta norma de calidad, ya que debe cumplir un agua. Estas normas, no, si bien dependiendo del país, unas normas hay más parámetros, en otras menos, no se ha podido uniformizar a nivel mundial, porque difícilmente, ¿no? Por las diferentes calidades de agua que se tienen, ¿ya? Pero estas normativas lo que hacen es establecer los límites o los parámetros que debe tener un agua según cada país para que el agua sea considerada potable, ¿ya? En caso de Bolivia, nuestra norma ya establece los requisitos de calidad de agua potable a entregar a la red y los límites aceptables de la fuente de abastecimiento. ¿Ya? Entonces, mínimamente esas dos cosas nuestra normativa establece de que debemos hacer los análisis. Hay otras dos normas más que están en función o que complementan, ya que son la NB 945 y la 946. La 945 ya establece todas la terminología y definiciones sobre calidad de agua, y la otra es cómo tomar las muestras, ¿ya? Que no es difícil, ¿no? Tomar muestras, es seguir un protocolo, ya, de hecho, alguna vez nosotros como ingenieros nos va a tocar tomar las muestras, ya leyendo esta normativa que te da el procedimiento, y cuando el técnico del laboratorio que uno contrate ya no pueda ir al lugar porque es lejos, porque tiene mucho trabajo, por cualquier motivo, nosotros como ingenieros civiles o como técnicos lo podemos hacer. No es difícil, ¿no? Ya simplemente cumplir con el protocolo de tomar la muestra y llevarla en condiciones adecuadas, en qué lugares se toma, y llevarla en condiciones adecuadas al laboratorio, y ya te hacen todos los estudios, ¿no? Comúnmente se hace un análisis microbiológico, que es para detectar el tema de patógenos, ya, y se hace el físico-químico, ¿no? El físico es más para contemplar las características físicas del agua, ¿no? Olor, color, turbidez, ¿ya? Y el químico, bueno, determinar las cantidades de minerales que contiene el agua, ¿no? Y lo que te hacen es dar esos parámetros para, en función a eso, comparar con los parámetros mínimos que te pide la normativa, ¿no? Ya los laboratorios, como tienen sus protocolos y procedimientos, ya vienen establecidos en función a la 512, ¿no? Entonces no necesitas decirle qué parámetros tiene que tomar, ¿no? Ya en el caso de que, por ejemplo, sea para riego, ¿no? Ya hay otras características que se piden, ¿no? Para otro tipo de necesidad, ya se pide exclusivamente qué parámetros tomar, ¿no? Entonces, se va a cortar ahorita, ¿ya? Las preguntas y lo que establece la norma lo vemos lo que queda de la clase, ya, y con eso terminamos también la clase 2 hoy mismo, ¿ya? Se vuelven a conectar, por favor.
Recording in progress. Ok, volvemos. Y vamos a hacer rapidito esta parte para que podamos terminar en punto. Tal una en punto, ¿no ves? ¿Clase? Ya. ¿Tienen algún comentario hasta aquí antes de que ingresemos ya los valores que dice la norma? No de ingeniera, pero antes que termine ese, no ve que nos mandó una foto de bombeo, no sé qué era esa. ¿No lo puede explicar eso después? Claro, pero la idea era que ustedes detecten qué tipo de obra era. Sí, ¿no? lo que pasa es que no me dio tiempo, va a disculpar. Ya, no hay problema. Ya. Entonces vamos a ver, ya, ahorita, como les decía, la normativa, dentro de la última diapositiva, había en el trabajo práctico definir de manera breve los siguientes términos y había una lista, ya, y había una pregunta que decía cómo afectan algunos parámetros, ¿no? O cómo se afecta si el agua tiene mucho aluminio, mucho arsénico, mucho calcio, ya. Y el último punto era buscar y leer la NB 512. A ver, antes de entrar, porque estos parámetros están en función a la 512. ¿Pudieron ubicar la NB 512? Buscaron. Sí, contemplaba dos aspectos fundamentales, decía. Proceso ya lo hice, pero de los requisitos de la calidad del agua potable, ¿no? Eso era. 28 valores aceptables tenía. Sí. Ya, a ver. La NB 512, ya que yo la imprimí, ya menciona, o básicamente lo que te dice es que un agua, define el agua potable, para que sea potable, ya dice que el agua potable es aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo establecido en la misma norma, ¿ya? Entonces, te define a qué se refiere características microbiológicas, organolépticas, químicas, físicas, radiactivas, ¿ya? Y en función a eso, te da las tablas, cuáles son los requisitos, los físicos y organolépticos, ya, lo químico, lo orgánico, que están dentro de los químicos, ya, y el tema de radioactividad y microbiológico, ya. Entonces, eso te lo versa
la norma, ¿no? Las características microbiológicas está referido a la presencia de bacterias que puede contener un agua, bacterias o microorganismos, ya que comúnmente estos son más nocivos a la salud humana y más de manera inmediata, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Ya las características organolépticas están referidas a lo que es olor, sabor, color, ¿no? A su característica física prácticamente. Características químicas están referidos a todos los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos que pueda contener un agua, ¿ya? Y en cuestión a la característica física, color, turbiedad, sólidos totales y sólidos disueltos dentro del agua. Y te da una serie de parámetros, sin embargo, están recogidas estas principales dentro de estas dos tablitas. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la tabla 2.2, dice límites aceptables de la fuente de abastecimiento. Quiere decir que nosotros cuando tengamos una fuente de agua o reconozcamos o definamos ya una fuente de agua, ya tenemos que mínimamente revisarles estas características. El DBO, el oxígeno disuelto, el pH, la cantidad de cloruros, compuestos fenolíticos, color, turbidez, coliformes totales. ¿Ya? Y según la normativa nos dice, si nosotros le hacemos, por ejemplo, ¿ya? Al parámetro coliformes totales, ya nos dice la normativa, una fuente va a ser buena si estos coliformes están entre 5.1 y 100. Es regular si está entre 100 y 5000 y es deficiente si tiene mayor a 5000. ¿Ya? Entonces, cuando te entregan el análisis de agua, el laboratorio, uno verifica estos parámetros y ya define o me permite definir si está mayor a 5000, mucha es deficiente mi agua. Tengo que buscar cómo tratarla antes de entregarla, exclusivamente atacando este parámetro, ¿no? Pues no es que el resto se deje de lado, ¿no? Sino que al parámetro que más vamos a atacar es a este. Y des en cuenta que el ejemplo dice coliforme, o sea, los coliformes son los que estábamos hablando de la Escherichia coli, ¿no? Que es la que provoca el cólera y toda enfermedad que viene por... que viene a dañar el estómago, ¿no? Principalmente en niños y personas mayores, ¿no? Provocando índices de mortalidad grandes, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. La tabla 2.3 nos dice los requisitos de la calidad del agua potable, ¿ya? Aquí nos establece que el agua, para tener un valor aceptable o que nosotros la clasifiquemos o que esté cumpliendo con los parámetros que dice la norma, estos son los valores aceptables, ¿no? Ya si uno de estos valores sale mayor o menor, ¿no? Más que todo mayor, sí o sí los va a tener prácticamente, son parámetros que el agua, por su naturaleza, ya las tiene, o sea, los tiene. Si los tiene en menor cantidad no hay problema, pero si los tiene en mayor cantidad, ya, arsénico, por ejemplo, ¿no? Si tienen mayor cantidad, ya tenemos que buscar la forma de que nuestra planta de tratamiento amenore, haga más chico este valor para que esté dentro de los parámetros, porque si no, o sea, no podemos garantizar que sea un agua potable y con ello no podemos garantizar la salud de las personas, ¿ya? Entonces, se entiende, ¿no? Una tabla, ¿ya? Establece los límites aceptables de la fuente. Esta está referida a la fuente de agua. Ya estos son las actividades o
los exámenes o ensayos mínimos que debe tener una fuente de agua para clasificarla si es buena, regular o deficiente. En función a eso va a venir nuestro tratamiento o nuestro esquema de planta de tratamiento, ¿ya? Y la otra tabla clasifica al agua ya para su calidad o sea, los requisitos mínimos o parámetros mínimos que debe cumplir, ¿no? Todo esto es lo más común que contiene un agua. Ahora nosotros debemos de garantizar que esté dentro de los parámetros o valores aceptables. Si hay más de lo que aquí la norma nos dice, este valor es aceptable, nos pasamos del límite y entonces tenemos que atacar, ¿no? De que no nos pasemos o corregir este valor, valor que ha salido con respecto al valor aceptable o hacerlo aceptable. Y esto se logra a través del tratamiento, a través del tratamiento que se le puede hacer, ¿no? Y bueno, el tratamiento está en función ya al tema de costos sobre todo, ¿no? Al tema de inversión, ¿ya? Entonces, dos tablas prácticamente. Ese es el resumen de la norma. Ahora, si ustedes quieren leer más a profundidad la norma, fácilmente la pueden bajar y pueden bajarse la 495, donde hay la definición de toda la terminología, ya que atañe a la 689 y a la misma 512, ya, y la 496, que es el cómo tomar las muestras, ¿no? Para hacer los laboratorios. Y no contaminemos nosotros la muestra y nos salgan valores que no son los reales, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Ingeniera, Ya, yo- ¿eran vertederos eso? ¿Perdón? ¿Era vertedero el de los videos? Ah, el video. ¿Qué tiene el video? ¿Qué vio usted en el video? A ver. Nada que me hizo recuerdo a lo que vimos en Hidráulica 2. Ujú. Sí, son Era obras de eso, hidráulicas. de los vertederos. Son dos obras hidráulicas. En realidad, en el curso que yo fui, ya yo les he enviado en directo, si quieren, ya es una represa, ya, pero esa represa hace un trasvase, o sea, es como si fueran dos represitas. Se los voy a mostrar en plano, ya, pero ahorita les comento, ya que estamos en ello. Ya se agarra el agua de la cuenca, ¿no? Se hace una obra hidráulica, que es la que les mostraba, que no es más que un vertedero, un canal derivador, ¿ya? Y si ustedes pudieron ver, incluso hay 3 compuertas, ¿no? Para el alivio de esa agua, y el resto va por un canal, y que es un poco más de 1 kilómetro el canal, ya va a la represa grande, ¿no? Entonces es una obra de ingeniería interesante, ¿no? Ahí podemos ver en las diferentes obras hidráulicas que les muestro, está el vertedero de excedencia, que es un vertedero tipo Krieger, que eso lo han podido ver en obras hidráulicas. Ya hay un subderivador, ¿no? Que es el que sale ya del trasvase al canal disipador, y de ahí sale al aliviadero, ¿ya? De ahí es conducida el agua hasta el canal, y del canal el canal tiene sedimentadores, pero eso ya no está en el video, y del canal vaya a la presa grande, ¿no? Después hay la salida de la presa como tal, ya que son 2 tuberías de 16 pulgadas cada una, que una ya se conduce a lo que va a ser ya la red de abastecimiento, y la otra se conduce a la misma cuenca, al mismo río, porque es la de limpieza, ¿ya? Se los voy a mostrar en planta para que lo vean. Una obra interesante, me gustaría decirles, me gustaría llevarlos, pero sé que es imposible. Lo que sí vamos a hacer, y
logré hablar fue con un técnico del municipio de Huarayo, ya, para que podamos planificar y ver su sistema de agua y más que todo su planta de tratamiento, ¿no? Para que vean ustedes cómo capta el agua desde la presa o desde su laguna, cómo es trasladada hasta la planta de tratamiento, cómo entra el agua, el tratamiento que tiene, y de ahí a la redistribución, ¿ya? Vamos a programarlo, mejor si me ayudan con eso para ver el tema de, no sé si hay bus o transporte de la universidad, o tal vez podamos alquilar un bus nosotros. Para ir a Huarayo es un día, ¿no ves? Salimos tempranito y volvemos en la tarde. Lo podemos hacer un sábado, ya ustedes me dicen, ¿ya? Entonces vayan pensándolo para que programemos esa visita, ¿no? Y ahí puedan ver mal que mal el funcionamiento de la planta, ya las quejas que se tienen, ¿no? Y tal vez podamos hasta ver un poco del sistema de gestión de operación y mantenimiento que se tiene, ¿ya? No creo que nos salga caro también ir a Huarayo, si se alquila un micro, ya si es que no pudiéramos contar con el bus. Yo tengo entendido que hay bus, ¿no? En la universidad para los distintos viajes. Ahora no sé qué tan factible será, ustedes me dirán, y si lo ven que es muy, muy inconveniente, alquilamos un bus, pues, ¿no? Tampoco no creo que sea muy, muy caro que les vaya a exceder. Y obviamente jamás va a ser obligatorio, ¿no? Es para quien quiera realmente o tenga las condiciones de ir y aprender un poquito más, ¿no? Porque sí o sí, de que aprendemos. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes, por favor. Ingeniera, disculpe, habría que programarlo previo a los exámenes parciales, ¿no? Para que no nos perjudiquemos ninguno. Entonces, eso. Y creo que en la universidad, al menos en la facultad, no, creo que hay micros, si no me equivoco, pero no hay un bus. Entonces, lo que hacen creo que es de otras facultades prestarse, pero también sería factible de alquilar. Sí. Claro. La otra es ver cuánto cuesta un pasaje a Huarayo. No sé, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál debe estar? 25 bolivianos, por ejemplo. No creo que más, por ahí, ¿no ves? 20, 25. Y que nos sirva de parámetro para ida y vuelta son 50 pesos. Para que más o menos alquilar, dependiendo si somos, en el grupo hay 46, ¿no? De esos 46, ¿ustedes creen que 20 van? Si van 20, vamos 20, sí, 25, ingeniera, entramos en un micro pequeño, entonces podemos alquilar un micrito pequeño y cubrir ese costo, pues, ¿no? Más o menos estimado, ¿no? Para no estar buscando bus. De todas maneras, yo también voy a preguntar al director de carrera qué tan posible es, o si contamos con eso, o directamente nosotros nos organizamos nomás. Pues no le veo mucha ciencia, digamos, ¿no? ¿Cuántos podemos, como dice el compañero, ver qué fecha podemos ir? Yo lo hablo con la gente del municipio de Huarayo para que nos puedan esperar un sábado, nos puedan atender, ya, porque nos tiene que el plomero, ¿no? Guiar, llevar, mostrar los componentes, y porque eso es lo que queremos ver, y ya, entonces, ver, pues, ¿no? Así, de verdad que uno aprende, sí o sí, algo hay que aprender. Entonces, a mí me gustaría mucho porque yo recuerdo haber pasado mucha teoría y imaginarme, y ya cuando ves la realidad es otra, ¿no? O sea, no es lo que la imaginación te decía. Ya, entonces, a mí me gustaría mucho que sea lo más práctica posible, después de que podamos ver la planta de tratamiento, porque ahí vamos a ver fuente, vamos a ver planta, ya vamos a ver red, todas sus conexiones, ¿no? Cómo se alimenta, o sea, un sistema de abastecimiento real, ¿no? Que se da mucho en la zona de Chiquitanía, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver
Y igual ya he hablado con el gerente del FPS para que una obra que esté en construcción igual nos van a permitir que visitemos, ya van a procurar que la empresa y el supervisor sí o sí van a estar, ¿no? Pero que la fiscalización esté también para que cada uno de esos puntos de vista y podamos ver un sistema que se esté ejecutando, un sistema de agua potable que se esté ejecutando ahorita, ¿no? Donde ya, comúnmente las fuentes ya habíamos dicho que acá en Santa Cruz son pozos, ya hayan perforado el pozo, ¿ya? Y se esté colocando red y se esté construyendo el tanque de almacenamiento, ¿no? O sea, esté en construcción para que puedan ver o podamos ver todos los trabajos, los métodos constructivos que se tiene, materiales, accesorios, ¿no? Incluso ya medidas de mitigación ambiental, gestión de riesgos y un poco más, ¿no? O sea, palpemos un poquito nuestra realidad, ¿no? De cómo se ejecutan las cosas. La materia es bien teórica, pero es porque no hay las condiciones de hacerlo práctico, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me gustaría que puedan ver, ¿no? Y siempre he dicho que no nos las charlen porque a unos estudiantes le dicen una cosa o de recién egresado o nuevito, o sea, estando ya en obra, te la charlan, pues, ¿no? Hasta sin menospreciar a nadie, ¿no? Ni hacer menos el trabajo de nadie, o sea, un peón, un ayudante, saben más. ¿Por qué? Porque ellos lo realizan, porque ellos lo ejecutan, porque ellos lo viven a diario, ¿no? En cuestión de, saben más, en cuestión de ejecución, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, a veces hasta uno ya cuando le toca ejecutar, o sea, tiene miedo al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque recién está viendo lo real, pues, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que podamos hacer mínimamente esas 2 visitas. Una, que vamos a ir a Guarayos, a la planta de tratamiento, y a ver el sistema real completo, y otra, a una obra en ejecución, para que vean cómo se realiza constructivamente o cómo se ejecuta, desde la excavación de zanjas, que suena tan simple, ya, y que, no, la verdad que no es nada complicado, ¿no? Pero sí ver qué tipo de maquinaria, cuando cavan a mano, qué profundidad excavan, qué tubería ponen, cómo las pegan o cómo las acomodan una tras de otra, la copia del material, o sea, todo lo que es constructivo, ¿no? Para que no las charlen. Ya, entonces, pero eso va a depender también mucho de ustedes, ¿no? De que quieran. Yo les voy a promover ambas visitas, ya, y va a depender mucho de que ustedes quieran participar, ¿no? De entrada les digo nada obligatorio, ¿no? Y de que se den el tiempo y las condiciones para ir y conocer, aprender, ¿no? Porque viendo es mejor que leyendo, con seguridad, ¿ya? Entonces, vamos a ir programando. Empecemos con la tarea. No era la meta que me transcriban, nunca se dijo, ¿no? La idea era que debatamos acerca de las definiciones, una que les había pedido, y después de algunos parámetros que afectan tanto al agua como a nosotros, ¿ya? A ver, veamos, las primeras definiciones era, ¿a qué nos referíamos con DBO? ¿Alguien me puede explicar o nos puede explicar? Bueno, dice aquí DBO 5, nos indica cuánto oxígeno debemos introducir al agua para su mejor calidad. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más El DBO es, encontró que era DBO? sí, es un acrónimo, hace referencia a la, ¿qué era, pues? Demanda bioquímica de oxígeno en el agua, ¿no? Y el 5 es referente a los 5 días
que dura el ensayo, ¿no? Que dice que en 5 días cuánta demanda biológica requieren los microorganismos existentes en el agua. Entonces, este es un parámetro que define la cantidad de organismos que existen dentro del agua y cuánto oxígeno requieren, ¿no? Recordando también que el oxígeno disuelto es un parámetro necesario para la calidad del agua. Ya, sí, está bien. Esa es la definición. Ya, es la carga orgánica que tiene un agua. Ya, y yo cometí el error ahí, no era DBO5, era directamente DBO. ¿Por qué? Porque el DBO5, el 5 es el quinto día de que se hace el ensayo y está más referido a aguas residuales, ¿ya? Pero directamente el DBO se llama la demanda de oxígeno y está referida a la carga orgánica que tiene, ¿no? Cuánta carga orgánica tiene el agua para en función a eso establecer el tratamiento, ¿no? O sea, sí o sí el agua tiene carga orgánica, sí o sí, ¿no? Y, o sea, la carga orgánica está referida a todas las partículas que tiene, macroscópicas, coloides, todo lo que contiene el agua en su origen natural y contaminada o no, digamos, ¿no? O sea, todo lo que tiene, toda la materia orgánica que tiene el agua que afecta su color, olor, sabor. Esa es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿ya? Entonces determinamos la cantidad de esta carga orgánica y con esa, según la tabla, nos dice, ¿no? Si tiene mucha carga orgánica, ¿no? Más de 250, ya la fuente es deficiente. Si tiene entre otros parámetros, es regular. O sea, toda la carga orgánica de todos los organismos que pueda tener, ya, o coloides, toda la materia que pueda tener un agua. Comúnmente esta materia es la que le da color, sabor, olor, ¿no? O sea, qué tan pesada es esta agua. Si es más, la fuente va a ser deficiente, ¿sí? Y el oxígeno disuelto, como decía el compañero, es el oxígeno que tiene el agua sí o sí, ¿no? Entonces, ¿alguien más halló algún otro concepto de oxígeno disuelto? Es lo que alimenta a los microorganismos, ¿no? ¿Alguien más halló alguna otra definición de oxígeno disuelto? A ver, ¿quiénes hablaron? Vamos a hacerlo El sueldo es más que todo más ese bonito. concepto. ¿Habló Lourdes? ¿Ya? ¿Habló Lourdes? ¿Quién más habló antes? ¿Beltrán? ¿Beltrán Cruz? Sí. Ya. Porque si no, no se van a animar a hablar, ¿no? Tiene que ser por notas, no es gratis, dice. ¿Ya? ¿Alguien más halló? ¿O quieren hablar del pH? ¿Quién halló el pH? ¿Qué es el pH? Del primer concepto, ingeniera, solo vi otros que aumentaba la temperatura a 20 grados nomás. Perdón, no logré escuchar, lo siento, si puedes repetir. Es que en el DBO está correcto como decían los compañeros, solo que ahí decía en parámetro de 20 grados centígrados de temperatura, digamos. Ya. Eso salía en otro concepto, ¿no? Y ya Ajá. del pH, Ya está complementando. sí. Y ya del pH era determina la cantidad de si es ácida o no la fuente de agua que hay ahí. Por eso se determina el pH. Ya. ¿Alguien más de pH? Ingeniera, disculpe, Margarita. en cuanto al pH, no sé si estoy en lo correcto, es aceptable como agua potable cuando varía entre 6,5 a 8,5 y lo que sería el pH neutro se lo definiría como el agua pura, el no ionizada, que sería el neutro, que es el valor de 7, ¿no? Exactamente, ¿no? El pH es un índice que nos estudia qué tan alcalina o qué tan ácida es el agua, y el parámetro se mide de 0 a 14, ¿ya? Entonces, de
¿cómo es? De 6,5 a 8,5. a 8,5, ¿no? Sí. Exactamente, se considera un agua potable, ¿sí? Entonces los parámetros se los define aquí, ¿no? Nos dice es buena o es buenísima el agua entre 6 y 8,5. Si es menor el parámetro, ya tiene más iones, y si es mayor, ya entonces uno te dice es más ácida o es más alcalina. Entonces la recomendación es que esté dentro de esto, ¿no? De estos parámetros. En cuanto Ya. a qué influye el pH, sería pues en la corrosión, incrustaciones en las redes de distribución y también las tuberías. En las tuberías, ¿no? Entonces se incrusta las partículas se incrustan y hace que haya menos entrega de agua o que vaya contaminada esa entrega de agua o que los accesorios se freguen sus engranajes más fácilmente, ¿no? Entonces, y también produce un daño al cuerpo. Ya ahorita se habla en el tema de alimentación, qué tan alcalino o qué tan ácida es tu alimentación, entonces también llega de una manera u otra a influir, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, en cuanto a los artefactos, como usted dice, pasa en mi caso, digamos, en mi casa, creo que en menos de un año ya voy cambiando el grifo de lavamano y es como que se desgasta en los anillitos, o cómo se le puede decir, que tiene, y es muy rápido a mi parecer, digamos, porque los grifos normales, esos de los amarillitos, que son también más económicos, no les pasa eso, digamos. Pero las de lavamanos son diferentes, ¿no? Son un poquito más, es diferente su, y veo ese problema. Sí, hay, y si ustedes se fijan, y si usan la hervidora eléctrica, por ejemplo, ¿no? Igualito, rapidito se llena de sarro, las mismas ollas, ¿no? Las cafeteras, ¿no? Entonces, en Santa Cruz en las duchas eléctricas igual, ¿no? Sí, hay que limpiarlas a cada rato porque se llenan, ¿no? Ahí. Sí, son varios los factores, influye el pH, influye el calcio, y hay otros sulfatos que también hacen que se den estas incrustaciones, ¿no? Entonces son varios, no solamente es el calcio, por decir, ¿no? También influye el pH y otras sales, ¿no? Entonces, cuanto más dura sea el agua, ya más de estas incrustaciones vamos a tener y va a afectar, sí o sí va a afectar, ¿no? Si bien no afecta al organismo como tal, sí hay afectación en las tuberías, en los accesorios. Ya cuando sacamos el agua y la hervimos, la cocinamos, hay, ¿no? Pero eso está en función, lamentablemente, de la calidad de agua que tenemos, ¿no? Compuestos fenolíticos, ¿alguien me dice? Que lo hemos hablado ahorita en clase. ¿Quién me define compuesto fenolítico? No tengo un concepto claro, pero son compuestos químicos que de cierta forma son nocivos para la salud, entonces el vertirlo al agua lo hace no potable y generalmente son vertidos por industria o por los químicos que se vierten al agua. Ya, efectivamente. Compuestos fenolíticos se le dice a los compuestos químicos que son provenientes de industria o del tratamiento que se le hace a las plantas, pesticidas, insecticidas, todo lo que viene hecho del hombre, ¿no? Todo lo químico, todo lo que proviene de este tipo de actividades, ¿no? Ya sea industrial o ya sea del tipo ganadera, ¿no? Entonces, todos esos químicos, detergentes, todo lo que hablamos hace rato, ya al total de esos químicos o de esos compuestos se llama compuestos fenolíticos, ¿no? Sin embargo, si ustedes se fijan, ¿no? Tiene 0,0, dice, para que sea buena la fuente. Regular y mayor a ese parámetro ya es deficiente, ¿no? Entonces, si son comunidades donde están alejadas de industria, difícilmente
fácilmente tengan este parámetro. Pero si son comunidades donde hay actividades, ya sea agrícolas o agrícolas controladas o industriales, van a tener estos famosos compuestos fenolíticos. Color, turbidez, está referido al aspecto, ¿no? Al aspecto físico del agua. Turbidez a cuántos sólidos tiene, ¿no? Cuánta arcilla, cuánto limo contiene el agua, y eso es lo que le da en realidad el color, ¿no? Ya, a ver, alguien que me pueda ayudar con coliformes totales. ¿A qué se refieren los coliformes totales? Este parámetro es el más importante de todos, ¿no? Ya dije, son bacterias que se encuentran comúnmente en las plantas, el suelo, hasta en los humanos se pueden encontrar. ¿Mm? Estas bacterias probablemente no causan una enfermedad, ¿no? Pero son usados como indicadores en pruebas de agua, porque su presencia señala qué organismos pueden causar enfermedades, como ser los patógenos. Ya. ¿Alguien más? Ya lo hablamos, creo, los Escherichia coli, por ejemplo, son un tipo de coliformes. Sí, el Escherichia coli es el mortal de todos. Este es el que proviene, la bacteria que se da o que nace y crece en el intestino, ¿no? Y al salir afuera puede contaminar al resto de vida, ¿no? Entonces, coliformes totales está referido a la cantidad de patógenos, microorganismos, bacterias, todo lo que sea vivo ya dentro del agua. Y aquí se pueden identificar varios tipos, ¿no? Pero el que realmente causa daño y trastorno es el Escherichia coli, ¿no? Que les reitero, es la bacteria esta que está dentro de nuestro tracto intestinal y que puede contaminar y generar, ¿no? Un grupo de especies de bacterias. Ya, está bien. ¿Se entiende, no? Esto es para definir una fuente de agua, ¿ya? Estamos a un par de minutos, ya sé que tienen clases presenciales, me están diciendo, ya nos va a quedar ver o debatir un poquito acerca de los parámetros ya de la calidad del agua como tal, ¿ya? Y cómo afecta tanto al agua, ¿no? En su color, olor, sabor, características, ¿no? Y cómo nos puede afectar a nosotros al consumir un agua que tenga estos parámetros por encima de los establecidos de la norma, ¿ya? Entonces, a los que no participaron o no tuvieron la opción de participar o no leyeron un poquito, ya vamos a tratar de la próxima clase ver en qué afecta, ¿no? ¿Qué afecta cada una en qué afecta el arsénico, el aluminio? Principalmente los parámetros que les di, ¿ya? Porque son esos los un poquito más dañinos o los que más frecuente tenemos en nuestro medio, ¿sí? Tenemos menos de un minuto. No creo ya que quede para preguntas, ya, pero la